Bueno chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy vamos a hablar de algo súper mega importante, los ruidos y soplos cardíacos. Los conceptos, definiciones y qué te pueden preguntar en un próximo examen de admisión. Primero, para empezar, tenemos que ver unos conceptos previos. ¿Como cuál? Tenemos que hablar de lo siguiente, el llenado. El llenado es cuando la sangre pasa de las aurículas al ventrículo. Luego de él vendría lo que es la contracción. Las paredes del ventrículo van a contraerse, van a generar una presión para posteriormente dar algo súper importante, que es el famoso llamado primer ruido cardíaco. Profe, ¿cómo es eso del primer ruido cardíaco? Te explico, mira, cuando la sangre pasó de la aurícula al ventrículo, tenía las válvulas aurioventriculares abiertas. Pero estas válvulas aurioventriculares en la contracción se han cerrado. El cierre de estas válvulas te va a generar el primer ruido cardíaco. Posteriormente a la contracción va a darse la fase de eyección. Es decir, acá en los ventrículos o en las paredes de los ventrículos hubo una contracción. En la eyección, las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar se van a abrir y gracias a la presión ejercida por las paredes, la sangre va a salir por las arterias. Luego de ello, tenemos que tener un término súper mega importante, la sístole. Profesor, ¿qué es la sístole? Es la salida de la sangre. La sístole comprende la contracción y eyección. Luego de la fase de eyección viene la siguiente fase, que es la relajación. La sangre ya salió, pero la sangre tiene que entrar. Entra primero a la aurícula. La aurícula se está llenando. Pero si tú te das cuenta, las válvulas semilunares aórtica y pulmonar están abiertas en la eyección. Por ahí salía la sangre. Pero en la relajación se han cerrado. Al cierre de esas válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, se llama el segundo ruido cardíaco. Luego de la relajación viene el llenado. Profe, si contracción y eyección me daban sístole, relajación y llenado, ¿qué me dan? La famosa diástole, la entrada de la sangre. Entonces, profe, todo este ciclo vicioso que nos está dando, nos está explicando, ¿cómo se llama? El famoso ciclo cardíaco. Hemos recordado un poco los conceptos más generales del ciclo cardíaco. Pero la pregunta es, profe, ¿qué es un ruido cardíaco entonces? Un ruido cardíaco son la expresión sonora del cierre de válvulas cardíacas. Como te mencioné, en la contracción se cierran las válvulas aurioventriculares, primer ruido. En la relajación se cierran las válvulas aórticas y pulmonares, segundo ruido. Ese ruido, a esa expresión sonora, se va a llamar ruido cardíaco. Veamos una pequeña imagen. Como tú ves en la imagen, la válvula está que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Al cerrarse, te produce ¿qué? Un sonido. Y ese sonido se llama ruido cardíaco. Al saber qué es un ruido cardíaco, vamos a estudiar el primer y el segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco. Importante. Se cierran las válvulas aurioventriculares. La tricúspide y bicúspide. Profe, ¿cuándo es tricúspide y cuándo es bicúspide? Tricúspide que comunica la aurícula derecha, ventrículo derecho. Bicúspide, también llamada mitral, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, profe, algo importante en esta ruido cardíaco, la fase de llenado. ¿Qué era la fase de llenado? Era pasar de la aurícula al ventrículo. De la aurícula al ventrículo. De la aurícula al ventrículo es la fase de llenado. Pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué se da esto? Porque hay una mayor presión en la aurícula. En la aurícula había una gran presión. En la aurícula había una gran presión respecto al ventrículo, lo cual hace que pase de mayor a menor presión. Es por eso que las válvulas aurioventriculares, tricúspide y bicúspide se abren, porque pasa de un lugar de mayor presión
que es la aurícula, a un lugar de menor presión, que es el ventrículo. ¿Por qué se abre la válvula tricúspide y bicúspide? Por la diferencia de presiones. Entonces, importante, ¿por qué te decía yo? ¿Por qué te decía yo que en la contracción se daba el primer ruido cardíaco? ¿Por qué? Porque cuando pasa la sangre es llenado. Cuando en las paredes ventriculares se ejerce una presión, ya no es llenado, ¿qué es? Contracción. Pero para que se ejerza esta presión, primero se deben cerrar estas válvulas tricúspide y bicúspide. El cierre de estas válvulas da inicio a la contracción y la contracción da inicio a la llamada sístole. Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. Las famosas válvulas van a estar relacionadas con unas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas van a cerrar y abrir las válvulas. Como te mencioné, siempre va de mayor presión a menor presión. La aurícula va a bastante presión, ventrículo poca presión, y hacía que la sangre se llene de la aurícula al ventrículo. ¿Por qué? Por la diferencia de presiones. Luego en el ventrículo se va la famosa contracción, inicio de la sístole. Pero para que sea esta famosa contracción, inicio de la sístole, las válvulas aurioventriculares tricúspide y bicúspide se deben cerrar. Al cerrarse, te producen el llamado primer ruido cardíaco. Ahora, el segundo ruido cardíaco se va cuando se cierran las válvulas semilunares, aórticas y pulmonares. Profe, ¿cómo es ello? Tenemos acá la aorta, ¿sí? Y las arterias pulmonares. Ahora, en el proceso de la eyección yo te mencioné que la sangre salía por la aorta, ¿sí? Y por la arteria pulmonar. Pero, ¿por qué sale? Porque en los ventrículos había una mayor presión que en las arterias. Siempre de una gran presión, de una mayor presión a una menor presión. En los ventrículos hay una gran presión, en las arterias poca presión. De mayor a menor presión. Y sale la sangre por la arteria aorta. Y sale la sangre por la arteria pulmonar. Entonces, ¿dónde se da el cierre? En la eyección yo te mencioné que salía la sangre. Pero para que la sangre no regrese a los ventrículos, las válvulas semilunares, pulmonares y semilunar aórtica se van a cerrar. Al cierre de estas válvulas se da en la relajación, que te muestra el fin de la sístole. Ahora, como te mencioné, al igual que el primer ruido cardíaco, siempre la sangre va de mayor presión a menor presión. Entonces, tenemos en este caso, una válvula semilunar abierta. Esta abertura se da en la eyección porque está saliendo la sangre. En la relajación se va a cerrar, lo cual te va a producir un ruido, llamado segundo ruido cardíaco. Ahora, profe, ya entendí que es un ruido cardíaco, pero ¿qué es un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco es la expresión sonora del flujo turbulento de la sangre. Es del flujo turbulento de la sangre. Acuérdate, ruido cardíaco, expresión sonora de cierre de válvulas. Pero en el soplo es la expresión sonora del flujo turbulento, caótico de la sangre. Profe, ¿cómo es ello? Si tú ves la imagen, la sangre no está que siga una misma dirección. Está que ha un movimiento caótico, turbulento. Una dirección caótica, turbulenta. Ahora, profe, ¿por qué se da esto? Acá tenemos, en este caso, dos tipos de válvulas. Válvulas aórticas. Válvula saludable, válvula estenótica. Profe, ¿qué significa válvula saludable, válvula estenótica? Es una válvula saludable abierta. ¿Ves la abertura? Sí, es una gran abertura. Pero en la estenótica, que significa estrechamiento, no hay una gran abertura, lo cual va a provocar lo siguiente. Mira, te muestro. Acá tenemos una válvula saludable. Se abre bien, se cierra. Se abre bien para que se permita la salida de la sangre y se cierra. Pero acá tenemos de una turbulenta. ¿Por qué, profesor, turbulenta? Porque es estenótica. Profe, ¿cómo yo sé que es estenótica? Dime. ¿Se abre iguales? No. Esta no se abre correctamente. No se abre bastante.
¿Por qué, profesor? Porque está estenótica, una válvula estenótica que tiene estrechamiento y por ella va a pasar una sangre turbulenta. Profe, entonces, ¿un soplo? Exacto. Veamos lo siguiente. Por la válvula saludable, la sangre pasa directamente, ¿sí?, sin turbulencia. Pero en la válvula estenótica, mira la sangre, pasa y luego hay un movimiento caótico, turbulento. Ese movimiento caótico, turbulento de la sangre va a generar un sonido. Ese sonido se llama soplo. Ahora, el sonido es el soplo cardíaco, pero hay un término importante que te quiero presentar, el llamado frémito. Profe, ¿qué es el frémito? Es la expresión palpable del flujo turbulento. Profe, ¿cómo es ello? Si el soplo cardíaco era la expresión sonora de ese flujo turbulento, el frémito es la expresión palpable de ese flujo turbulento. Profe, un ejemplo, te explico. Si tú ves a una persona que tiene soplo cardíaco, tú puedes quizás escuchar, tú al escucharlo estás escuchando el soplo, pero si tú quizá pones tu mano sobre el pecho de la persona o pones tu mano por la carótida y sientes cómo la sangre está haciendo un movimiento turbulento, no se llama soplo, se llama frémito. Bueno, chicos, con estos pequeños conceptos bien aclarados, te he presentado ruido cardíaco y soplo cardíaco. Nos vemos en un próximo video y siempre recuerda, a por más tetrápodo.